Ribono shel olam, Baruch ata Yahweh Eloheinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav etzivanu, la'asok b'divrei Torah, Baruch ata Yahweh amelamed Torah leamo Israel, Beshen Yeshua HaMashiach. Bendito seas Yahweh nuestro Elohim, Rey del universo, que nos santificas con tus mandamientos y nos ordenas a través de tu Torah el ocuparnos del estudio. Bendito seas Yahweh, que enseñas Torah, instrucción a tu pueblo Israel. En el nombre de Yeshua el Mesías, muchas gracias. Amén. Que así sea. Vamos a compartir las Escrituras en esta oportunidad, celebrando a Yeshua. Estamos celebrando la obra redentora, nuestro Redentor, nuestro Goel, Yeshua HaMashiach. Ya desde anoche comentábamos acerca de la importancia de entender a la libertad que el Eterno nos trajo. Aunque hoy en día mucha gente celebra, sí, erróneamente el nacimiento de Yeshua y muchas cosas que en realidad son incorrectas, ¿verdad? Y ya sea por motivos comerciales o religiosos, entre comillas, pero pocos de ellos tienen un adecuado conocimiento del propósito de la venida del Mashiach. Sí, mucho comercio, mucho marketing, se habla mucho de El Salvador, pero en realidad no se entiende cuál es el propósito, por qué Él vino, el nacimiento, es decir, la venida del Mashiach, la redención de Yeshua. Realmente, de acuerdo a la palabra del Eterno, quiero que vaya a Mateo, acompáñenme en esta tarde. Yeshua nació teniendo desde el principio una misión específica, que era pagar con su vida por la remisión de todos nuestros pecados, todas nuestras faltas. Así como el ángel le dijo a Yosef, vaya a Mateo capítulo 1, versículo 21, Mateo 1, 21, ¿sí? El ángel le dijo a Yosef, cuando Yeshua aún estaba en el vientre de Miriam, dice la Escritura, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Repito, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Yeshua en hebreo significa Ya, o sea, el Eterno, salva. ¿Sí? O sea, es Yahweh nuestra salvación. En realidad fue Yeshua el Mesías, ¿sí? A través del cual el Eterno, Yud Ei Vav Ei, traería salvación al pueblo y lo salvaría de sus pecados. Como la palabra dice, comentando sobre la sugerencia de Caifás, el sumo sacerdote de los Yehudim, sobre la ejecución de Yeshua en Juan, acompáñeme a Juan capítulo 11, Juan 11, versículos 50 al 52. Anótelo. ¿Sí? 11 de Juan. Caifás, hablando, dice: ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que, como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Yeshua había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Elohim que estaban dispersos. Yeshua vino a recoger las ovejas perdidas de la casa de Israel, y es importante que entender que Yeshua HaMashiach sí iba a morir por todos nosotros, y algunos de los efectos de esta muerte son los que vamos a examinar en esta oportunidad. Como punto número 1, Yeshua HaMashiach es el Redentor de nuestros pecados, de nuestras faltas. Una de las cosas a la que muchas veces se refiere como resultado
de la muerte del Mesías es la redención. ¿Sí? La palabra es Geulah, de ahí viene Goel. Un Goel es un redentor. Y la Geulah es la redención. Es una acción, en hebreo significa una acción que asume la existencia de un redentor. ¿Sí? Esto es alguien que haga la redención posible, que se lleve a cabo, y la existencia de un rescate que se paga por eso. O sea, no es una redención en el aire, sino es algo que fue planificado y se concretó y se llevó a cabo. Entonces, para descubrir qué fue eso, por lo que Yeshua el Mesías nos redimió, así como el rescate que pagó, vayamos a Tito, acompáñeme a Tito 2:14, dice quien se dio, o sea Yeshua, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. No dice de alguna o de una parte, dice de toda iniquidad. O sea, Yeshua nos redimió de toda iniquidad. Y la obtuvo, ¿qué dice el versículo? Delo vuelta, vamos a hacer un poquito de análisis. ¿Qué hizo? La obtuvo al darse a sí mismo. Repito, nos redimió de toda iniquidad. ¿Y cómo obtuvo esa redención? Al darse a sí mismo. ¿Por quién? Por nosotros. En otras palabras, Él era el rescate para nuestra redención de toda iniquidad, de todas las faltas. Como Él mismo dijo en Mateo 28. Mateo 20:28. Dice, como el Hijo del Hombre, el Ben Adam, no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Y Yeshua vino para qué? Para servir. Y para dar su vida en rescate por muchos. Mire qué importante este punto. Tal vez usted me diga en esta oportunidad, eso ya lo sabemos. Ya sabemos que Él es nuestro Mesías, de hecho yo lo he aceptado. Sí, pero no es tanto el conocer qué es lo que Él hizo, sino entender. ¿Para qué? Para que tu vida cambie de una vez por todas. Entonces, cuando no se entiende lo que Yeshua hizo, realmente siempre se sigue pateando lo mismo. Es importante esto que estamos comentando, ¿por qué? Porque en realidad dice la Escritura, y la Escritura no miente, que Él pagó por nosotros. Y de igual manera la redención que se obtuvo, por eso fue a través de Él. Bendito sea el Eterno. Veamos lo que dice Hebreos 9, 11 y 12. Anótelo. Donde habla sobre la redención, la Geulah también. Dice, pero estando ya presente el Mashiach, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ahí está la palabra, subraye. ¿Sí? Eterna redención. Los sacerdotes en el Israel antiguo, en la época bíblica, ¿qué hacían? Ofrecían becerros, ofrecían cabras, mediante las cuales intentaban obtener remisión, perdón de sus pecados. Pero como veremos, lo que hacían era inadecuado. ¿Por qué? Porque por un lado Yeshua presentó al Eterno su propia sangre mediante la cual obtuvo, estoy parafraseando lo que dice Hebreos, la eterna redención por nosotros. Inclusive en Efesios 1:7, le voy a dar unas citas. Efesios 1:7, Colosenses 1:14, también dice lo mismo. ¿Qué dice Efesios 1:7? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y aquí se refiere al Eterno. Cuando dice su gracia es el favor del Eterno. Por eso se llama Yeshua, porque es el favor del Eterno para su pueblo. Colosenses 1:14, en quien tenemos redención por su sangre, o sea, el perdón de pecados. ¿Por quién? Por Yeshua.
La redención no está en nuestras buenas obras solamente o en un buen comportamiento, no está solamente ahí. ¿Sí? No está en nuestra dedicación. Sí es importante todo eso porque es gratitud hacia Él. Pero no es que la salvación se compra por obras. Yo no puedo comprar la salvación haciendo ciertas cosas, no. Es al contrario, la salvación ya está establecida. No es que dice, hagan esto o no les daré la salvación. No es un trueque. Al contrario, nosotros alcanzamos salvación por Yeshua porque hemos creído en Él y estamos muy agradecidos. Por eso no tenemos con qué pagarle a Él. Y de alguna manera nosotros nos dedicamos, ¿sí?, a hablar de sus bondades y no solamente hablar, sino cumplir sus preceptos como Él lo estableció. Entonces, repito, no está en nuestro valor personal, sino que está en Yeshua. La salvación no es por nosotros no somos nada. Yeshua es la salvación y es una redención. Dice la Escritura en Colosenses, según las riquezas de su gracia, de su favor. Esto es abundante, pero también shalem. ¿Qué es shalem? Completa. ¿Sí? O sea, aquí no hay algo incompleto hecho a la mitad. Entonces, ¿cómo leemos? Eterna redención. ¿Lo anotó? Como punto número 2, Yeshua el Mesías es nuestro Redentor por el pecado de Adán Arishon. Como se mencionó, lo que decíamos recién, Yeshua era el rescate que se pagó por todos nuestros pecados, decía por todas las iniquidades el texto bíblico, ¿sí? Todas nuestras, ¿sí? Hablando con la terminación nu en hebreo, nuestras. En Tito 2.14 lo decía de esa manera. Sin embargo, se debe poner en claro, para ese todos o todas iniquidades en este caso, aparte de los pecados que uno comete durante su vida, también se incluye, según la Biblia, el pecado que Adán cometió con su caída. Y mucha gente dice, no, Adán no pecó, fue Eva. Adán no tuvo la culpa, fue Eva la que la engañaron. No, la cabeza de Eva fue Adán. Y Adán jamás se opuso al engaño. Al contrario, él cedió. La autoridad y la responsabilidad le fue dada a Adán. Y Adán falló. Entonces la culpa, el pecado, por eso la Biblia dice el pecado del primer hombre, refiriéndose a Adán. Entonces de esa manera pasa de generación en generación, ya todo esto lo conocemos, ¿sí? A toda la humanidad, haciéndonos pecadores desde el momento en que nacemos, ¿sí? Todas las personas. Aquí no es que algunos sí, otros no, todas las personas, la humanidad entera. En Romanos 5, versos 18 y 19, dice, así que como por la transgresión de uno, es decir, Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, Yeshua el Mesías, vino a todos los hombres la justificación de vida. Cuando dice vida se refiere a redención, porque así como la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Yeshua, los muchos serán constituidos tzadikim, justos. La desobediencia de Adán, fíjese qué importante, no le costó solo su propia caída, sino que también hizo pecadores a todos los que han nacido después de él. Todos, no algunos. Aunque ellos mismos no hayan cometido ese pecado, pasó, dice la Escritura, en el ADN, ¿sí?, del humano, y ese pecado siguió. Es por eso que hay evidencia de que el hombre por naturaleza es desobediente. Entonces, no hay ningún hombre que pueda decir que no necesita redención, ¿sí o no? Porque aún en el caso hipotético de que no haya hecho nada malo, aún sigue teniendo el pecado de Adán, que lo hace pecador desde el momento de su nacimiento. Obviamente, nuestra redención sería
completada, ¿sí? O completamente inadecuada si no incluyera el pecado de Adán. Está incluido el pecado de Adán en nuestra redención. En realidad, ¿cuál sería la ganancia si fuéramos redimidos? Pregúntese conmigo, por los pecados que ya hemos cometido y no por los pecados que aún no hemos hecho, ¿sí? Y aún se nos ha cobrado inclusive el pecado de Adán. Digo cobrado en el sentido de que está dentro de nosotros. Y aunque muchas personas dicen, yo no tengo de qué arrepentirme, en realidad no soy una persona mala, no le he hecho daño a nadie, yo no salgo a robar, no le miento a nadie, soy una persona transparente. Pero aún así, dice la Escritura, que esas personas también necesitan el perdón de sus pecados, ¿sí? Es importante ver esto, ¿por qué? Porque Yeshua también nos ha redimido del pecado que Adán nos heredó a nosotros, nos dejó. Y esto es lo que hizo, dice Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores delante del Eterno, así también por la obediencia de uno, muchos serán constituidos justos, dice el texto hebreo. ¿Sí? Cuando dice serán, está hablando en forma pasiva en el texto hebreo. ¿Por qué? Porque también tiene que ver si la persona acepta o no. Aunque el pecado de Adán pase de generación en generación, infectando a todos los hombres, a través de la obediencia, a través del sacrificio perfecto de Yeshua el Mesías, todos nos podemos librar no solo de ese pecado, sino también de todo pecado que haya infectado nuestra vida, es decir, consciente e inconsciente. Entonces, Tito 2:14 leíamos, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. La vez pasada comentaba en el grupo de WhatsApp, ¿sí? Con todos los hermanos que están estudiando también en la comunidad, acerca de ese pecado que muchas veces la gente no lo tiene en claro, ¿no? Dice, yo me arrepentí, sí, le pedí perdón al Eterno y Él me perdonó todas mis faltas pasadas, hago la aclaración. Pero ¿qué de las faltas que vienen después? Porque no es que la persona, por el hecho de que se arrepienta, no vuelva a equivocarse, no vuelva a cometer una falta, ¿verdad? Seríamos mentirosos si dijéramos eso, pero eso no es cierto. Sin embargo, en el transcurso de la regeneración, ese nacer de nuevo, la persona sigue equivocándose y puede que tome malas decisiones o cometa faltas, pecados. Pero esas faltas, comentaba yo, que no son perdonadas, según la Escritura. O sea, no son perdonadas en esta redención que estamos comentando ahora. Claro que si uno se humilla delante del Creador y le pide perdón, desde luego que el Eterno es amplio en misericordia y perdona a todos. Pero muchas personas han malinterpretado de que por aceptar a Yeshua pueden seguir pecando, pueden seguir faltándole a Él y serán perdonados. Es decir, que el sacrificio de Yeshua, la sangre bendita de Yeshua, los perdonó, pero aún esa sangre sigue perdonándolos. Por lo tanto, pueden seguir cometiendo faltas y eso es incorrecto. No es lo que dice la Escritura, porque eso es tomar por inmunda la sangre del Cordero. Es una alegoría, ¿verdad? Pero es importante entender este punto. ¿Por qué? Porque Yeshua trajo redención, nos limpió, nos puso en el camino y ahora nos permite que caminemos sin toda esa carga pasada. Nos permite caminar limpios. Está en nosotros el mantenernos y aprender a valorar todo esto que estamos comentando. Hoy cuando alguien nace, sigue naciendo como pecador. Sin embargo, ahora hay una salida de esa situación que se llama creer y aceptar a Yeshua. Y aceptar quiere decir vivir bajo los parámetros,
las normas establecidas que Él nos enseñó y el legado que nos dejó. Hechos capítulo 10, versículo 43 dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Así de fácil. ¿Es tan fácil? No, fácil en el sentido de que es Él el camino, la verdad y de la vida. Él es la salvación. No hay que buscar por otro lado. No hay que buscar en la religión o no hay que buscar en otros medios. La salvación, hago la aclaración desde el punto de vista de fe, no de religión, no es el miedo a la muerte. No es eso. Yo he escuchado que mucha gente dice, la gente se mete en la religión porque le tiene miedo a la muerte. Entonces tratan de autoconvencerse de que existe una salvación de su alma y se meten en ese sistema para autoconvencerse de que tendrán una salvación. Pero eso no es lo que la fe bíblica nos enseña. Nadie ha recibido fe para librarse de un temor, entre comillas, o un miedo a la muerte. Yo no sé si usted le tiene miedo a la muerte, pero es algo natural. La muerte, así como nacemos, un día moriremos, dice la Escritura. Por lo tanto, no debemos de tener temor. Pero lo importante es que nuestra fe, nuestro propósito para con el Eterno y la salvación de lo que estamos comentando a través de Yeshua, no sea en base a eso. Porque si no, usted está equivocado, y está viviendo bajo las normas y el sistema religioso. Lamentablemente, hace muchos siglos atrás, a la gente le metían miedo, la amenazaban de que se iba a ir al infierno, de que se iba a ir a los tormentos y a lugares oscuros, a un castigo eterno. Les metían miedo para que poder manipularlos y que pudieran obedecer a lo que les establecían. Pero eso no es lo que dice la Escritura. La Biblia no habla de eso. Lamentablemente, muchas secuelas quedaron de todo eso. Hasta la fecha se sigue pateando lo mismo. En cierta medida se sigue viendo lo mismo. Si no es de una manera es de otra, pero el comportamiento es muy similar. Es como decir guardar el Shabbat o guardar las fiestas por miedo a irse al infierno. Imagínense qué tontería eso. Sin embargo, hay gente que piensa de esa manera. Porque ese es el comportamiento que tienen. No es necesario escucharlos decir eso, sino simplemente verlos cómo actúan. Cuando uno cree en Yeshua, todos los pecados son perdonados. Creer es aceptar, no simplemente decir yo sé que existe. Eso no es creer. Creer viene de la raíz amán. Y la raíz de la palabra fidelidad, inclusive neman, que está en forma nifal, se convierte en fidelidad. Una fidelidad es una lealtad. Quiere decir volverse fiel a Él. ¿Sí? O sea, ya no se lo puede traicionar, por así decirlo, o faltarle. Se vuelve fiel uno a Él. Y eso es creer en Yeshua, el Mesías. Por lo tanto, viene la consecuencia. La persona es perdonada. Ya costó mucho para obtenerlo. Costó la sangre de Él, dice la Escritura. Entonces, aunque el primer nacimiento, nacemos pecadores, decíamos, en el nacimiento que viene de lo alto, nacimiento espiritual, como dice Juan 3, versos 3 al 8, el cual ocurre en el momento en que la persona se convierte a Yeshua el Mesías. Me gusta ilustrarlo de esta manera. La Biblia habla de una circuncisión del corazón. Y esa es la conversión. Cuando se circuncida el corazón la persona, ¿sí?, tanto hombre como mujer, quiere decir que ya nunca más vuelve a ser la misma persona. Es una nueva mujer, un nuevo hombre. Y eso es lo que explica Juan 3, versículos 3 al 8. Entonces, en ese segundo nacimiento está la resurrección de Yeshua. Somos nacidos de nuevo. Somos renovados. ¿Me va siguiendo?
¿Por qué? Porque esa es la base de esta fe bíblica. Entonces, es uno responsable de ese nuevo nacimiento. ¿Sí? El Eterno nos limpia, nos ayuda, nos da la fuerza, pero nosotros nos volvemos responsables y valoramos y agradecemos ese nuevo nacimiento. Entonces, de esa manera podemos entender el punto número 2. Punto número 3. Es el perfecto sacrificio. Yo hace algunos años le preguntaba a algunas personas, y no es para avergonzar, pero hay que estar atentos. ¿Qué significa Pesaj? ¿Qué celebramos en Pesaj? ¿Qué son los panes sin levadura? ¿Qué es el bicurín? ¿Es la salida de Egipto? No es la salida de Egipto. ¿Es comer pan sin levadura? No, tampoco es eso. No. ¿Es comer hierbas amargas? No, menos. Es anunciar, Brihadashá, es anunciar la muerte y la resurrección de Yeshua, ¿sí? Hasta que Él venga. Quiere decir hasta que Él regrese. Todas las veces que lo hagan, tienen que hacerlo en memoria de mí. Son palabras de Yeshua. Entonces, entendemos Yetziat Mitzrayim, la salida de Egipto, entendemos que hay muchos elementos didácticos en la noche de Pesaj, los 7 días de panes sin levadura, las primicias, entendemos todo lo profético y todo lo que analiza la Escritura, pero muchas veces la gente no está realmente sintonizando el mismo canal espiritual. Es como el tevilá, la inmersión en agua. ¿Por qué te vas a bautizar? Porque quiero ser parte del pueblo de Israel. Ajá. ¿Y qué más? Y quiero celebrar las fiestas. Le estoy contestando lo que mucha gente me ha contestado. Ajá. Ya veo por dónde va tu intención. ¿Y Yeshua dónde está en tu vida? ¿Dónde está Yeshua en tu vida? ¿Qué significa la tevilá? Morir, ser sepultado. El agua es un elemento simbólico, no es agua bendita, no es agua mágica, no va a pasar nada si no crees. Es morir juntamente con Yeshua y resucitar. Es nuevo nacimiento, es lo que estamos explicando. Porque quiero ser una nueva persona, porque quiero dejar de hacer las estupideces que hacía antes. Esa es una muy buena respuesta. Es una respuesta más clara. Deja las fiestas tranquilas, ya van a venir. Mejor prepara tu corazón, mejor entiende lo que estás haciendo. Corriendo a querer celebrar las fiestas cuando ni siquiera entendiste lo que es la redención en Yeshua. Cuando uno entiende el valor de la redención, el valor de nuestro Redentor, entonces todo empieza a tomar otro sentido. Y ahí sí podemos decir que estamos ready, que estamos listos para ir adelante y cumplir mandamientos. Pero son pasos básicos de la fe. Lamentablemente mucha gente se moja, no se bautiza, se moja y dice, ay caray, creo que lo tengo que hacer de vuelta, porque creo que fallé esta vez. No es así. Hoy decíamos en la mañana, en el estudio, si no te sinceras contigo mismo, vas a hacerle perder el tiempo a la gente y al Eterno también. Si no te sinceras contigo mismo, ¿de qué sirve? Mejor sincerarse, ¿no? Mejor analizar la condición espiritual. Mejor ver realmente en dónde estoy parado y qué es lo que estoy haciendo y qué es lo que alcancé. Entonces trabajar con lo que tengo para poder alcanzar más. Pero ¿por qué hablar con tanta propiedad de los mandamientos si a veces ni circuncidado está uno? Y no solo de la carne, del corazón me refiero. Qué bueno, qué bonito que habla, qué convincente que se oye. Pero, ¿qué de su vida? ¿Qué tanto alcanzó? ¿Qué tanto guarda? Aquí no es una competencia de quién guarda más mandamientos. No hay que caer en esa tontería, no. Es simplemente la redención en Yeshua. Cuando uno entiende realmente, no pierde el tiempo en tonterías.
se enfoca y cumple el propósito. Decíamos al principio del estudio de hoy que es entender el propósito de la redención para nuestras vidas. Ese es el propósito. Y hay que darle la vuelta al asunto para que de una o de otra manera, yo sé que todos los que están conectados o los que están viendo este video lo entienden de una manera, otros agarran para otro lado, otros dicen, no, se refiere a esto, no, se refiere a esto otro. Ruego al Eterno que les dé entendimiento y que puedan valorar la redención en Yeshua. Ruego al Eterno. Porque muchas veces es según en el canal que estamos. Qué triste, ¿no? Pero digo triste porque a veces uno se pierde bendiciones. Está pensando en la comida, está pensando en los quehaceres, está pensando en qué va a hacer mañana, está pensando en qué no hizo ayer, está pensando en otras cosas, está atendiendo el teléfono. Y la bendición vino así, y pasó. Adiós, bendición. Ya se fue. Ay, pero no, estabas en otro canal. Y eso es lo que pasa. A mí me ha pasado. A mí me ha pasado muchas veces eso, por eso se lo comparto. Yo trato de compartirle cosas buenas que le ayuden, que me ayuden, y que todo esto que el Eterno nos permite compartir sea de edificación, sea de crecimiento. Punto número 3, el sacrificio perfecto de Yeshua. Habiendo visto que el sacrificio de Yeshua el Mesías nos redimió de todo pecado, como leíamos en Tito, las porciones que ya le di, tal vez es posible que alguien se pregunte cuál era el rol de los varios sacrificios y ofrendas que están registradas en el Antiguo Pacto, cuyo objetivo era el perdón de pecados por los cuales eran ofrecidos. Bueno, antes de decir algo sobre el valor de esos sacrificios, se debe poner en claro que no había nada anticipado, ¿sí?, en la Torá para el perdón del pecado de Adán. ¿Sí? Acá me estoy yendo un poquito más al principio de todo. No había nada que pudiera ayudar al hombre, al ser humano, a deshacerse de esa falta. Así que la gente nacía como pecadora, como explicábamos recién, y seguía como pecadora aunque hayan ofrecido todos los sacrificios, animales perfectos, engordados, y cumplan con los requisitos de acuerdo a la Torá, en la época que el Eterno estableció el altar del holocausto, de los sacrificios. Esa situación cambió con el sacrificio de Yeshua, después del cual, aunque hayamos nacido pecadores, decíamos recién, podemos ser limpios de ese pecado. Y de hecho, de todos los pecados que hemos cometido por ignorancia o a sabiendas, creyendo y aceptando a Yeshua, el Mesías. Ahora, dejando a un lado el pecado de Adán, regresamos a los sacrificios, los animales, que aunque Yeshua murió, fue sacrificado, y aunque resucitó, muchos siguieron sacrificando animales en el templo. Sigan con el templo, será destruido. Todo eso que idolatran no quedará piedra sobre piedra. De hecho, solamente quedó un muro, el Kotel Amaraví, el muro occidental. Pero el Eterno lo profetizó a través de Yeshua. Y todo cumplió, ¿sí?, su propósito. Llegó un tiempo donde no hubo más altar, no hubo más templo. ¿Y ahora qué hacemos? Porque Yeshua lo profetizó. Hebreos capítulo 10, versículos 1 al 4 dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse. Pues los que tributan este culto, este servicio, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar en realidad los pecados. Las mismas personas que eran perdonadas y que eran limpias de sus pecados, inclusive el Yom Kippur,
un día nacional para el pueblo de Israel, ¿por qué al otro año volvían otra vez? Porque hay un mal, dijo Shaul, en mí, y hago lo que no quiero. Yo no deseo hacer eso, pero lo hago, porque está dentro de mí, miserable de mí. El último verso del pasaje anterior que leímos de Hebreos 10 pone en claro los sacrificios animales que la Torá contemplaba para la remisión de pecados, y era insuficiente porque dice, por la sangre de los toros y los machos cabríos no puede quitar los pecados, dice Hebreos. En Hebreos 9:22, un poquito antes, Hebreos 9:22 dice, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Claro, es obvio que la verdadera remisión se necesitaba derramar otra sangre. ¿Cuál? La sangre de Yeshua, el Mesías. Si esto que estoy diciendo no fuera cierto, entonces no tendría que haber venido Yeshua. ¿Para qué vino? ¿Solamente a corregir y a enderezar lo que estaba torcido? No, no es solamente eso. Eso fue consecuencia de la falta del pecado, de la falta de perdón. ¿Sí? Falta de perdón. Aquí lo importante es que el Eterno vino y trajo redención. En Hebreos 10, versículos 6 al 12, dice, en esa voluntad, ¿sí? En el contexto quiero darle los versos 5 al 9, pero voy a leer desde el 10. Dice, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Yeshua el Mesías, hecha una vez y para siempre. Ahí está. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día sirviendo y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Mashiach, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Elohim, o sea, de la Shejina. ¿Sí? O sea, Yeshua trató con el problema del pecado una vez y para siempre, no constantemente, todos los años. Resurrección, otra vez la ejecución de Yeshua, resucitó otra vez la ejecución. No, fue una sola vez y para siempre. Por otro lado, los sacerdotes, quienes repetidamente ofrecían los mismos sacrificios, dice la Escritura en Hebreos, los cuales nunca pueden quitar los pecados, fíjese, su sacrificio por los pecados fue uno, el de Yeshua, mediante el cual obtuvo, dice Hebreos 9:12, eterna redención. ¿Sí? Eterna Geulá es la palabra. Es por eso que ya no hay necesidad de otros sacrificios. Inclusive Hebreos 10:18 dice claramente, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Este pasuk no dice que ya no hay pecado, lo que dice es que ya no hay más ofrenda por el pecado. Y esto es porque la ofrenda de Yeshua el Mesías tiene poder eterno contra el pecado. ¿Se da cuenta? No solo contra el pecado que ya hemos cometido, sino el pecado que hemos heredado desde que nacimos, sino también contra todos los pecados, ¿sí? Que mucha gente dice, ¿cómo hago? Yeshua te da la oportunidad. Yeshua te da la oportunidad. Dice 1 de Juan 1, versos 7 al 9, pero si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Yeshua nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Fíjese, qué claro. Andar en la luz. La mentira, la hipocresía, la falsedad es andar en tinieblas. ¿Estuvo esta mañana en el estudio? ¿Sí? Hay que andar en la luz. Hay que ir con la verdad, aunque duela. ¿Sí? No hay que llevarse el mundo por delante. No. No es eso lo que te estoy diciendo. Te estoy diciendo que es ser sincero con uno mismo. Podemos tratar de convencer a medio mundo con lo que decimos, pero quede nuestra sinceridad con nosotros. Eso es lo que quiere la Escritura. ¿Cómo arreglarle la vida a otro si tu vida está desarreglada?
Qué contradicción, ¿verdad? Primera de Juan, capítulo 1, anótelo, versos 7 al 9. Entonces, la sangre de Yeshua es la única medicina que puede curarnos de esa enfermedad, de ese mal, de esa maldición. Antiguamente se ordenaba cierto sacrificio para cierto pecado, otro sacrificio para otro tipo de pecado. Ya hemos estudiado los sacrificios y eso fue en el mundo antiguo. Y aún así todos esos sacrificios no pudieron curar el problema del pecado, porque las mismas personas que llevaban animales, después de un tiempo volvían otra vez con otro animal. Entonces eso es lo que dice la Escritura. No se pueden corregir completamente. Vuelven a caer en lo mismo. ¿Sí? Entonces, sin embargo, lo que muchas veces no se entiende es eso. Y la gente piensa, un tercer templo, nuevamente un altar de sacrificios. ¿Y Yeshua? O peor, la noche de Pesaj. El día 10 separamos al cordero, le atamos la pata de la cama, lo preparamos y el día 14 lo sacrificamos. ¿Y qué es eso? No, es que es representativo. Pero entonces no entendiste nada. ¿Y Yeshua? No entendiste nada. Es una abominación eso. Estamos en el punto número 3, ¿verdad? Mire lo que dice Apocalipsis 1:5. Y de Yeshua a Mashiach, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Bendito sea Él. Y Yeshua nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Él fue quien hizo el trabajo. Él. ¿Sí? Ni siquiera dice que nos lavamos a nosotros mismos. Él lo hizo todo. Y lo hizo completamente sin la necesidad de algo más. ¿Nos pidió algo? No. Él se entregó, Él hizo el trabajo. El Eterno nos rescató. No lo elegimos a Él, Él nos eligió a nosotros. Es al revés. Es al revés. No me eligieron ustedes a mí, dice el Creador. Punto número 4. Nuestra reconciliación con el Eterno. Entonces vimos el sacrificio recién que nos dio la remisión de nuestros pecados. Vamos a avanzar un poquito más para ver algo más que también nos dio a través de la redención, nuestra reconciliación con el Eterno. El hombre fue creado con un propósito. Antes del sacrificio de Yeshua éramos pecadores, seguimos siendo pecadores, pero en el sentido, me refiero, o sea, no es que nosotros podemos decir nosotros no pecamos, porque seríamos mentirosos, dice la Escritura. Lo que quiero decir es pecadores en el sentido de alejados de la voluntad del Creador, en la ignorancia del mundo. Entonces, de esa manera, éramos enemigos del Creador, porque le habíamos vuelto la espalda a Él. Después del sacrificio de Yeshua, de aceptar, de creer en Él, volvernos fieles a Él, somos redimidos, somos lavados de nuestros pecados, y eso nos justifica y nos reconcilia con Él. Yo le estoy parafraseando lo que dice Romanos 5, versículos 6 al 10. Porque Mashiach, cuando aún éramos débiles, dice él, a su tiempo murió por los impíos, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas el Eterno muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Mashiach murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con el Eterno por la muerte de Yeshua, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Si éramos enemigos y nos aceptó como enemigos, ¿qué nos será estando reconciliados con él? Entonces, Yeshua murió por nosotros. ¿Sí? Y resucitó por nosotros, cuando aún éramos inclusive pecadores y enemigos del Creador. Con su muerte nos reconcilia con el Eterno, porque su muerte pagó por todos nuestros pecados y nos transformó, nos dio la oportunidad de una nueva vida.
y de una vida diferente. En 1 de Pedro 3:18, dice: porque también Mashiach padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Yahweh, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Fíjese, el justo que sufrió por todos nosotros, los injustos, y con su sacrificio perfecto nos llevó al Creador. Ahora, si Mashiach nos lleva al Eterno, ¿necesitaremos todavía que nos lleven a Él? No, porque Mashiach ya lo hizo. Nos acercó. Esto es lo que tienen que hacer. Para esto fueron creados. Y es un tramo bastante largo, ¿eh? No es que está ahí nomás. De aquella oscuridad nos sacó el Eterno y nos puso en la luz. Ya está, ya les ahorré todo ese camino. Y ahora pueden caminar. Pueden empezar una nueva vida. Hay una nueva oportunidad. Entonces no necesitamos que nos estén llevando al Creador, porque ya estamos delante del Creador. Ya no estamos lejos de Elohim. No necesitamos ser llevados delante de Él. Porque hay reconciliación. Es el punto número 4. Entonces, le voy a leer una porción antes de pasar ya al último punto. Colosenses 1, versos 19 al 23. Anótelo. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre en el madero. Y a ustedes también, que en otro tiempo eran extraños y eran enemigos en vuestra mente, haciendo obras malas, ahora los ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarlos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecen fundados y firmes en la fe. Si no es así, no. Y sin moveros de la esperanza del anuncio que han oído, las buenas nuevas, el cual se enseña en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Shaul, fui hecho siervo, dice. O sea, entendí este mensaje, por eso se los estoy dando a conocer. Pregunta, ¿seguimos siendo enemigos del Creador? ¿Seguimos siendo extraños frente a Él? ¿Extranjeros? ¿Ajenos? ¿Desconocidos? No. Dice, eran en otro tiempo extraños y enemigos. Ya no. Porque ahora el Eterno los ha reconciliado con Yahshua mediante su cuerpo de carne y por medio de la muerte. En Efesios 2:19 dice, así que ya no son extranjeros ni tampoco son advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia del Eterno. ¿Se da cuenta qué importante que es esto? Esto es conmemorar realmente a Yahshua para valorar la obra que Él hizo por nosotros. El sacrificio perfecto de Yahshua, el énfasis especial de la redención de los pecados que se obtuvo mediante eso. Por su muerte nos redimió de todo pecado, incluyendo el pecado de Adán. Nos reconcilió con el Eterno. Ya no somos ajenos, extraños, no somos enemigos de Él. Por el contrario, nos justificó y nos dio la oportunidad de empezar a caminar nuevamente y de la manera correcta. Dice la Escritura en 1 de Pedro, sabiendo que fueron rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibieron de vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Yahshua, el Mesías, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Por qué hace esa alusión al sacrificio perfecto de un animal? Por el valor que tenía en la Torá un animal de este tipo. La pureza.
ustedes no fueron perdonados. Dice como, un comparativo, como si fuera un cordero perfecto, sin ninguna contaminación. Uno de los animales, si no es el más inocente. Por eso lo ponen de esta manera. Es una alegoría, ¿verdad? Pero tiene mucha enseñanza. Queridos Javerim, es importante analizar en estos días también, donde el Eterno nos llama a reflexionar, tiempos festivos, tiempos de regocijo, tiempos para pasar en familia, pero también tiempos para valorar la oportunidad que el Eterno nos está otorgando. Un año más, decíamos ayer, un año más que la comunidad Kol Shaddai. El Eterno nos da el zehut de poder celebrar, de poder estar unidos y poder compartir. Damos gracias a Él por la oportunidad que nos da de analizar y reflexionar en su palabra. Amo del universo, bendito seas, Rey, por la redención que nos otorgas. Bendito seas porque no nos olvidamos de dónde nos sacaste. Bendito seas por la oportunidad de aprender tanto y de poder entender mejor el propósito por el cual fuimos creados. Gracias por la salvación, gracias por la redención, gracias por la reconciliación, por esa justificación que nos otorgas. Realmente estamos en deuda constantemente y por eso te agradecemos, porque no tenemos palabras. Nuestra alma se inunda, pero no podemos con palabras explicar, Abba, todo eso que tú nos has otorgado. Te pedimos que nos sigas dirigiendo, que nos sigas ayudando, que nos mantengas unidos, que bendigas nuestra familia y que en el nombre de Yeshua podamos valorar siempre tu redención. Gracias, Ribono Shel Olam, porque tú eres nuestro Goel, nuestro Redentor. Toda Rabaleja. Amén y amén.